Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Esta ocasión, como lo vimos anunciado a través de las redes, tenemos un reconocimiento de trayectoria al cineasta, fotógrafo, documentalista, militante político de izquierda, viejo militante, que no militante viejo, del Partido Comunista Mexicano, políglota, y no le sigo porque si no me llevo toda la exposición a este respecto. A diferencia de los programas que usualmente tenemos, a partir del siguiente regreso a los recordatorios comprometidos que tengo, porque a partir de esta primera semana del mes de mayo, que el día 1 de mayo fue el Día Internacional de los Trabajadores y del Trabajo históricamente, y que el 1 de mayo cumplimos 4 años como Comuna de la Palabra, cada primera semana de mes a partir de ahora haremos un reconocimiento de trayectoria a diversas personalidades por su vida, sus aportes y otras cuestiones. Quizás algunos se pregunten, ¿y quién demonios es la Comuna de la Palabra para dar o no reconocimientos de trayectoria cuando debieran hacer instituciones como las universidades, instituciones culturales de gobierno? Pero si bien les corresponde, nosotros no podemos dejar de reconocer a personalidades como Óscar Menéndez, quien a lo largo de su vida ha venido realizando un trabajo que alguna vez le comenté. Me recordaba una entrevista que le hicieron y que hube visto al director de cine soviético, Sergei Eisenstein, y con otros grandes cineastas con los cuales se discutió la posibilidad de utilizar el cine y el séptimo arte como herramienta de lucha y de difusión de otro modo de entender el mundo. Y Óscar Menéndez siempre me ha parecido un personaje en toda la extensión de la palabra en ese sentido. Por ello, me permitiré, para exponer las credenciales con las cuales cuenta el buen Óscar Menéndez, porque no necesita una gran presentación, es ampliamente reconocido en estas áreas. El día de hoy nos acompaña por el momento el excelente amigo, fotógrafo, tocayo, etcétera, Enrique Torres Agatón, quien tendrá una primera exposición bajo su opinión y punto de vista, quién es Óscar Menéndez y por qué es merecedor de este reconocimiento, que seguramente no es la Comuna de la Palabra y Neuropsicología del Desarrollo las primeras instancias que realizan este reconocimiento. A lo largo de su vida ha recibido muchos reconocimientos, ha recibido muchos premios, y yo mejor cierro mi boca y le dejo la palabra al buen Enrique Torres Agatón. Adelante, tocayo. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Pues mucho gusto de estar en tu programa por segunda vez. Recuerdo que alguna vez también estuvimos ahí en tu enorme y muy envidiada biblioteca, compartiendo la palabra que me hiciste favor de invitar ya hace algunos años. Y ahora pues me da muchísimo gusto el motivo de esta segunda invitación, porque realmente
tal vez yo sea el menos indicado para hablar de Óscar Menéndez, porque pues es un personaje ya en toda la extensión de la palabra y merece cualquier homenaje que se le pueda hacer en vida, y creo que es lo mejor que hagamos los homenajes en vida a la gente que queremos. Tú mencionabas que quién eres tú o quién es la comuna como para dar un homenaje o hacerle un homenaje a quién. Yo creo que el mejor homenaje que se le hace a las personas es cuando se lo hacemos los amigos por su trayectoria y por la enorme amistad que tiene y por todo el legado que nos deja, como es el caso de nuestro querido Óscar Menéndez. Haciendo un poco de memoria, yo tengo la suerte de conocerlo ya desde los años 70, que llegué a su casa por invitación de una buena amiga, una amiga en común, Ana Rumayor, que en ese momento era pareja de Koos Koster, un periodista holandés que, si recuerdan, fue asesinado en El Salvador por la junta militar. Él era un reportero de la televisión holandesa y vivía como muchas personalidades, viven aquí en Cuernavaca. Él vivió muchos años aquí y a través de su compañera, de Ana, llegué yo a casa de Óscar Menéndez y en ese momento hicimos una química que ha durado durante más de 40 años ya. Para mí, Óscar Menéndez ha sido una persona de la cual yo he aprendido enorme cantidad de cosas, enorme cantidad de situaciones, de política, de el mismo ser humano que es Óscar. Y poco a poco fui conociendo su trayectoria y me fue interesando mucho más estar presente en la vida de Óscar Menéndez. Después conozco a Meche Pedrero, su esposa, su compañera de toda la vida, y al mismo tiempo conozco a Emiliano, que ahora es un gran cineasta también, y hemos hecho una amistad muy grande, de la cual me siento muy orgulloso, tocayo. Creo que lo que ha hecho Óscar Menéndez en Cuernavaca, son pocos los que han hecho esto. Quiere mucho a su ciudad, quiere mucho a la gente de Cuernavaca. Independientemente de su militancia política, él como ser humano es un ser humano excepcional. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de toda su trayectoria? Indudablemente su honestidad y la coherencia de sus palabras con sus acciones. Él no se anda con medias tintas, no se anda con medias palabras, él no tiene pelos en la lengua, como decimos nosotros. Él te dice las cosas como son, tal y como son. Entonces, pues hablar de Óscar Menéndez es hablar de una persona verdaderamente importante, verdaderamente honesta y del cual tenemos mucho que aprender. Yo he tenido la suerte de participar con él en algunos videos, en algunos trabajos, desde el video de Malcolm Lowry en México, que fue para mí un gran aprendizaje. Estuve con él desde extra, como medio actor, como asistente de cámara, y a partir de ahí después hicimos juntos los sonidos de Rulfo, y tuve la oportunidad de trabajar con él y con Julio Estrada, el compositor, y he seguido toda su trayectoria. O sea, toda su filmografía es importantísima en México y desafortunadamente no tan conocida como debería de ser. Pero yo creo que este homenaje que se le hace hoy en vida a nuestro querido Óscar Menéndez es muy importante y yo creo que él lo va a saber apreciar porque somos sus amigos quienes se los estamos haciendo. Deberían, como tú bien lo dices, tocayo, ser las instituciones, las universidades, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales,
pero creo que el homenaje que le hacemos los amigos también es muy importante para un personaje como lo es Óscar Menéndez. Como tú sabes, yo he tenido una trayectoria en la docencia de la fotografía y Óscar Menéndez es un referente inevitable en mis clases de mis talleres de fotografía documental. Una tarea importante para mis alumnos siempre ha sido consultar la filmografía de Óscar, desde sus primeros trabajos, desde México, aquí México 68, desde Así hablan los tarahumaras, desde esta gran película de Sáname con tu poder, eh, toda esta trayectoria que ha tenido, toda esta enorme filmografía que tiene. Incluso nos ha llegado a recibir a varios grupos de alumnos, siempre acostumbraba a tratar de enfrentarlos y que conocieran directamente a los autores de las obras que yo les hablaba, porque tú sabes, Cuernavaca está lleno de personajes como Óscar, tú mismo, Tocayo, eres ya un personaje en esta ciudad de Cuernavaca. Entonces, Óscar siempre nos abrió las puertas de su casa, siempre nos recibió con mucho cariño, con mucha amabilidad, nos presentaba sus películas, nos hablaba, nos platicaba, y eso era el mejor aprendizaje que podían tener mis alumnos. Era el mejor aprendizaje. Nunca se imaginaron que podrían llegar a conocer personajes de la talla del maestro Adolfo Mechac, de Lionel Maciel, de Gilberto Chen, y llegábamos a la casa de Óscar y nos presentaba sus películas y les regalaba libros incluso a los alumnos y la pasábamos de maravilla. Yo creo que este homenaje es totalmente merecido. Lo que yo he aprendido del buen amigo Óscar, aparte de catar mezcales cada vez que podemos, es reunirnos con amigos y ser honesto, tener una trayectoria limpia, impecable en su vida. Creo que es lo que yo podría decir del buen amigo Óscar Tocayo. Tocayo, ¿me recuerdas alguna vez que estuve en La Habana, Cuba, en un congreso internacional sobre educación especial? Y curiosamente esa ocasión el comandante Fidel Castro se presentó, no sabíamos que iba a estar, y dijo literalmente en la inauguración del evento que comento, que como él no era el indicado para hablar de estos temas, porque no sabía de ellos, sería sumamente breve. Habló 3 horas, porque era de un tema que no conocía. Me acabas de recordar ese mensaje de Fidel Castro. Esa ocasión lo saludé. Alguien tomó una fotografía y alguien me la perdió, pero saludando al comandante ahí, echando un speech brevísimo, pero curiosamente decía, como no sé del tema, seré muy breve, 3 horas. Naturalmente tú has dicho que no eres el indicado para hablar de Óscar Menéndez, pues lo conoces hace medio siglo, desde la década de los 70, Así que no es es, poca cosa medio siglo. Me parece una buena entrada la que acabas de hacer, y claro que no dejo de agradecer a José Peguero su participación esta ocasión, y le pediremos que se conecte al sonido porque nada más vemos su estampita, no lo ¿Ya? vemos él físicamente. Ya te escuchamos, pero no te vemos en vivo y a todo color. José Peguero es un cineasta también ampliamente conocido, sobre todo últimamente acaba de presentar una película que se llama Estridentópolis, algo sobre los estridentistas, y además tiene obra poética, documentalismo también. ¿Y qué más? Me gustaría darle la palabra a José Peguero para que también tratara de platicarnos de qué credenciales
goza u ostenta el buen maestro Óscar Menéndez para obtener un reconocimiento de trayectoria. Y decía al comenzar algo que comentó mi tocayo Enrique Torres Agatón: ¿quién carajos es la Comuna de la Palabra y su servidor para darle un reconocimiento al buen Óscar Menéndez, más allá de la amistad, del tiempo de conocernos, como otro medio siglo también, en estos avatares de la vida? Y desde luego, tú que te dedicas al cine y conoces la trayectoria del buen Óscar, desde pudieras plantear por qué es merecedor de esto, además de lo que consideres en este campo. Adelante, José Peguero, y muchas gracias por tu presencia. Muy bien, gracias por la invitación. Oscarazo, un abrazo, Enrique, otro abrazo. Me da muchísimo gusto. ¿Ya hay video? No, no ¿Ya hay te ves, video? pero te oyes. Ok. Estoy en Chilapa. Estamos grabando, Pecho y yo. Venimos a grabar aquí la ceremonia de los Tigres, la de Acatlán, y mañana es la de Ciclala. Pero nos vamos a ir. Me enfermé horrible. Me dio dengue al parecer, o no sé, tontería así horrible. Estoy, pero bien cateado. Le dije a Pecho que estuviera, pero se fue a grabar. No, pues me da mucho gusto estar aquí con Oscar, ¿no? Siempre es entrañable. ¿Qué se puede decir de Oscar? ¿No? Es un personaje que ama el cine, pues que ha tenido suerte, sí, suerte con algunas películas, ¿no? Por ejemplo, yo digo suerte con la de China, con la de Historia de un Documento, ¿no? Son películas que se habían perdido, no es la única, y que logró rescatar. O sea, Oscar ha sido muy tenaz. La larga filmografía que tiene así lo demuestra. Es una larga, larga filmografía. Bien merecidos todos los homenajes, ¿no? Y la verdad sí, sí me da muchísimo gusto participar aquí. ¿Qué podríamos decir? No sé, me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Oscar si se acuerda cómo fue el estreno de Historia de un Documento o el estreno de México 68 allá en el Club de Periodistas, la gente que fue, todo el ambiente, cómo estaba, ¿no? Había muchísima tensión. ¿Qué más? La de Historia de un Documento. Hay la de China, impresionante, ¿no? Que a mí me encantó. Sí, Oscar tiene para tirar para arriba, ¿no? ¿Qué te puedo decir? ¿Cuál es la que más me gusta? Creo que la que más recuerdo es Sáname con tu poder. Esa película me encanta, ¿no? A Oscar lo siento ahí, en cuerpo y alma, muy metido en la zona, bueno, donde se filmó, ¿no? Y eso me da muchísimo gusto. Pero ¿por qué no hablar de la película de Marcos? ¿De qué otra? No sé. Uf, lo último que hicimos, la de Spencer, muy bonita. Yo cada rato voy y llevo a la gente para que conozcan la escultura de Spencer. Eso hago. Oscar siempre descubre, ¿no? Entonces me gusta mucho. Bueno, Aquí estamos escuchándote, ajá. pero ¿qué más quisieras agregar? Yo podría Bueno, decirte que me gusta mucho Sáname con tu poder, que además se todo el fue a meter a trabajo la con región Mije, revueltas. se fue a Ujú. meter a la región Mije, sin ser él hablante del Mije, y poder trabajar con los tarahumaras, decía Enrique Torres Aragón Tarahumara, que Ah, es sí. otra gran, pero entre cinematografía y documental, desde la batalla del Casino de la Selva, que es impresionante, la batalla de Tepoztlán,
a propósito del club de golf, historia de un documento, México 68, etcétera. Digo, yo tengo más de 25 películas de Óscar Menéndez y documentales. ¿Algo quiere decirnos, Óscar? Mira, a ver. respecto a Pepe Peguero, pues es muy emocionante para mí que esté con nosotros ahora, porque los dos estuvimos bordeando la muerte este último año. Pepe con una afección al corazón y yo con un cáncer tremendo, ¿no? Hemos sobrevivido este año a la pandemia, pero ¿cómo no dejar de escuchar a Pepe haciendo la voz del Sub Marcos en la película Marcos? Toda la gente juró que la voz de Pepe era la de Marcos. ¿Por qué? Porque Pepe es un poeta, es el mejor narrador que yo he encontrado en todas mis películas. Y realmente el trabajo con Pepe pues ha sido fraternal, de hermanos, porque nos hemos jugado contra la represión en tiempos de los 70s, contra el sistema que ha impedido la circulación de nuestras películas. Entonces Pepe es un sobreviviente, afortunadamente un náufrago igual que yo. Estamos en el mismo barco, remando todavía y librando las pandemias y los cortocircuitos en el corazón y los cánceres. Qué bueno que Pepe está narrando esto, porque nos recuerda a un cineasta, es un cineasta completo. Al rescatar a todos a los poetas mexicanos en Estereotópolis, que es el único que se atrevió en México a hacer este rescate. Viva mucho tiempo nuestro camarada Pepe Peguero. Oh, gracias, Oscar. Qué motivo. Muy bien. Oigan, pero yo sí estoy mal, muy mal. Estoy a punto de... Es que está aquí haciendo un calor espantoso. Estás Y pienso en Chilapa, Chilapa. hace un calor desdichado ahí. Estamos en Acatlán, En Acatlán. Sí, pero es igual o peor, ¿no? El problema está en que hace un rato la doctora me dijo que tenía o COVID o salmonela y me mandó medicina. Ya me la tomé, pero me siento fatal. Sí, Pues hay que cuidarse, mi Pepe. Pero hacemos un brindis por la salud de Pepe. Osito, Peluche. salud por Pepe. Salud. Salud por Pepe. Un buen mezcal, como se debe celebrar a los héroes de este país, que es como Pepe Peguero. Salud. gracias, Oscar. El homenajeado eres tú. Exactamente, ahorita que el homenajeado es Óscar y mencionabas esa lucha histórica, le podemos preguntar, antes de hablar de lo último que ha hecho con los Cuatro Fantásticos, voy a leer el documentito de los Cuatro Fantásticos, pero antes de ello, ¿nos puede narrar un poco cómo fue el rescate de historia de un documento? La carta que redactó, por ejemplo, un psicólogo social de la UNAM, que era del comité de huelga del 68, que después él mismo se dio cuello, ¿sí? Luis González de Alba, que redactó una carta dirigida a Jean-Paul Sartre para que Óscar Menéndez recibiera el apoyo para la realización del documental sobre las condiciones de vida de los presos en Lecumberri, como consecuencia del 68, entre ellos José Revueltas, la propia gente que estaba presa, Luis González de Alba mismo, etcétera. Él nos puede contar muy bien porque pasó por Chile, por Cuba, por
Europa para llegar a México y poder rescatar materiales. Como bien recuerdo, del 68 también hubo materiales tuyos, Pepe, que se rescataron y que después la revista Proceso te quería escamotear sin citar. Pero escuchemos un poco a Oscar, porque en ese del 68 también aparece material que tú tenías. Si mi memoria no me falla. Entonces, si algo nos puede narrar, empezamos con el Oscar y luego seguimos contigo y luego cerramos con el buen Enrique Torres Agatón, porque además hay fotografía. Platicaba la semana anterior en su casa con Alejandro Aranda y las imágenes del documental La Batalla de Tepoztlán, la Batalla del Casino de la Selva y algunas fotografías para Marcos, imagen sobre todo, son de Alejandro Aranda. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Oscar, a propósito del rescate del material y la épica, porque fue épica, lucha por recuperarlo para poder presentar un material que estuvo prohibido en México un buen rato? Oscar. Bueno, esto es nosotros en 68 comenzamos a filmar desde el principio. ¿Por qué? Bueno, era un evento que estaba sucediendo en ese momento y seguimos el transcurso de los 4 meses que duró el movimiento hasta la matanza de 2 de octubre. Pero aquí es donde entra el material que rescató Pepe Peguero. Junto con Revueltas, no importa. Entonces, lo que pasa cuando yo vi el material de Pepe Peguero que había rescatado, que era exactamente las bengalas cayendo junto a la iglesia de Tlatelolco y después el ataque de los soldados sobre el contingente de gente, estudiantes, niños, mujeres, y los soldados entrando en la plaza de una manera aterradora, disparando y los tanques encima de la plaza. Yo dije, este material es el que nos hace falta para completar la historia del 68. Entonces hicimos, gracias a ese material, la película 1968, que fue sacada el 25 aniversario del 68. Bueno, todo esto fue gracias al rescate de Pepe Peguero de este tramo de la historia que nadie conocía en vivo. Aunque teníamos nosotros referencia de ellas, no teníamos más que fragmentos nada más de estas películas. Pero Pepe lo tenía completo. Entonces, pues la hazaña de haber conservado este material verdaderamente histórico, que fue la caída de las bengalas, pues se lo debemos a Pepe Peguero. Y de ahí, bueno, la historia de las películas es el viaje a Europa durante más de 1 año y medio y para salvar este material y hacer la película en Francia con el apoyo de Jean-Paul Sartre en la televisión francesa. Logramos hacer esto, pero no logramos que la película pasara en Europa porque intervino el gobierno de Echeverría quejándose contra el gobierno francés. Si pasábamos la película, suspendía el intercambio económico con Francia. Entonces la película no pasó para 100 millones de espectadores en Francia, lo cual estaba programado ya en la televisión francesa. Se nos impidió la difusión de la prisión que teníamos de los presos políticos en México. En fin, bueno, fue toda una hazaña, pero finalmente salvamos nos dieron una copia de la película, que es la que tenemos ahora funcionando, que es historia de un documento. Pero después esta hazaña que tuvimos que hacer en Francia, me invitaron a Chile a trabajar con Salvador Allende, el gobierno de Allende. Trabajo en Chile más de 1 año
y finalmente regreso a México, pero sin los materiales. Los materiales los había dejado la embajada cubana porque no podía entrar con ellos a México porque estaba la guerra sucia. Finalmente, los cubanos mandan el material primero a Europa, después a África, después a La Habana, y de La Habana a México, y yo lo recibo un año después de haber regresado de Chile. Pero entonces por eso respetamos tanto a Cuba, porque ha apoyado totalmente siempre los movimientos libertarios, no solamente de México, sino de toda América Latina y en el mundo también. Gran gloria tiene Chile, Cuba, por esta gran hazaña de salvar los materiales de todos los movimientos revolucionarios que ha habido en el siglo XX. Entonces, bueno, toda esta historia está conectada con nuestro querido compañero y náufrago, Pepe Peguero. Pues mira, Muy bien, Oscar. Pepe, ¿qué más puedes agregar en términos del papel de Oscar? Sobre todo la historia del documental, porque el cine ha sido tradicionalmente más de ficción, lo cual no quiere decir que no haya cine histórico que pareciera documental. Pienso en Costa Gabras, pienso en Gilo Pontecorvo, pienso en algunos otros, porque siempre nos hablan de Hollywood, los actores de Hollywood, los Óscares, que no se refieren a ti, sino los otros Óscares, los de la Academia estadounidense, como si no hubiera nada en el mundo. La película, Z, Estado del Sitio, la sal de la tierra. La sal de la tierra, los 4 días de septiembre, etcétera, etcétera, etcétera. Pepe. la película nació en el taller de cine documental, donde nos juntábamos como 20 cineastas. Pepe Rovirosa animaba eso. Y ahí íbamos todos. Y ahí fue donde conocí a Oscar y donde él conoció el material. Me dio mucho gusto porque se entusiasmó. Fue de los que se entusiasmaron. No hubo un par que se entusiasmaron, pero él más, ¿no? Entonces, pues se lo ganó inmediatamente. Además por la trayectoria, ¿no? Sí. Pero así fue. Así fue. Cuando él me dijo, me dio mucho gusto, ¿no? Qué bueno. Sí, de ahí fue todo un proceso técnico, complicado. En fin, eso ya no tiene caso, ¿no? Porque habría que tratar muy bien el material y eso. Sí. ¿Qué más podemos decir? Pues muchísimas cosas, tocayo. Yo creo que algo que también tendría que valorarse al mismo tiempo, pues su material fílmico, es su fotografía fija, la imagen fija que hace Óscar Menéndez. Es un material verdaderamente invaluable. O sea, los que tenemos la suerte de conocer su trabajo que hizo en las calles de Praga, es una verdadera belleza, es un material en blanco y negro que tiene una belleza extraordinaria. Estos grandes retratos de los indígenas, de los originarios de Argentina, de Chile, de Perú, su gran colección de retratos que tiene, por ejemplo, de Pepe Revueltas, no se diga, de el poeta León Felipe. Y además, algo que me admira de él es que yo creo que tiene pacto con el mismísimo Chamuco, porque sigue trabajando, es incansable. Yo creo que él nos va a platicar ahorita de este último proyecto al que tuve la suerte de que me invitara junto con otros colegas, y ya estamos en la puerta para echarlo a andar. Ya tenemos una exposición en puerta, ya programada, pronto les vamos a dar la noticia, pero es verdaderamente admirable la fortaleza que tiene Óscar, porque sigue trabajando. Ayer tuvimos una reunión con él, nos juntamos algunos colegas, hicimos planes,
y seguimos trabajando. Tiene una fortaleza impresionante, es algo admirable de Oscar también, tocayo. Pues antes de que Oscar nos diga de lo que sigue, lo nuevo, porque hay que ver su documentalismo. Aparte de que él en YouTube difunde cada rato algo así como trailers de su obra documentalista, creo que tengo casi toda. Y por lo demás recuerdo que en la UAM, cuando era rector de la misma, el psicólogo René Santoveña Arredondo, fue cuando editamos su material fotográfico de México 68, la primera edición de dicho material, que ya va en la 4ª edición, es precisamente editado por la UAM, y después salió también la edición primera de Praga. Recuerdo muy bien, sobre todo, la fotografía de la calle Jean Neruda. Recuerdo muy bien todas las imágenes en blanco y negro, y la imagen que se ve exactamente atrás de nosotros, hacia donde dirijo, hacia atrás, Pepe Revueltas, tuvo la gentileza Oscar Menéndez de regalármela, y ahí la tenemos. Ya después tendremos el excelente, insigne y preclaro poeta prometeico León Felipe Camino, muerto en 1968 en la Ciudad de México, transterrado desde la Guerra Civil Española acá. Voy a leer el manifiesto de fotógrafos de Cuernavaca, que es un primer avance, dentro del cual está el colega tocayo Enrique Torres Agatón, para que después Oscar nos diga, porque 88 años, decía Gardel en su tango, que 20 años no es nada, que febril la mirada, pues 88 años parece que para Oscar, que tiene pacto con el chamuco, José Peguero, que también tiene pacto, según dicen, es el empautado, siguiendo al buen Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, acá el empautado. Manifiesto de fotógrafos de Cuernavaca. Cuernavaca es la capital del estado de Morelos, cuna del general revolucionario Emiliano Zapata. Esta ciudad tiene una gran y antigua tradición en el arte de la fotografía. Grandes fotógrafos vivieron y produjeron obras en esta ciudad, y recordamos a estos personajes destacados: Lina Moretti, Edward Weston, Henri Cartier-Bresson, Manuel Álvarez Bravo, Sergei Eisenstein y su fotógrafo César Walter Reuter, se unen para mostrar, entre otros, ahora en el siglo XXI, 5 artistas de la lente que viven en Cuernavaca se unen para mostrar su producción, que abarca muchas facetas de la cultura mexicana y también universal. Además de México, son presentes imágenes de Europa, África, China y América Latina, que representan más de 1000 fotografías contemporáneas y del siglo XX. Este grupo pretende también crear el Salón de la Fotografía, donde estarán invitados otros colegas para que den a conocer sus trabajos, sin olvidar las nuevas generaciones. Marzo del 2022, desde una barranca de Cuauhnáhuac, fotógrafos: Antonio Berlanga, Dani Urban, Enrique Torres Agatón, Oscar Menéndez y Ricardo María Garibay. ¿Qué hay al respecto, Oscar? Porque como dice José Peguero, nadie se muere antes de la raya. Uno se muere en la raya. Recuerdo una película, La lengua de las mariposas, española, que también Pepe debe recordar perfectamente, de un maestro que en España es perseguido durante la dictadura franquista y en la raya muere, como se debe.
Y naturalmente nadie tiene derecho a morirse si no sigue hasta la raya. Y Oscar sigue y sigue. Bueno, antes de la raya ya tenemos el Salón de la Fotografía de Morelos. Y eso gracias a la UAM, la Universidad del Estado de Morelos Autónoma. Este Salón de la Fotografía va a estar en el Museo de Artes Indígenas Contemporáneos. Y gracias a ese gran director que tiene, William Ávila, pues entendió perfectamente el proyecto de nosotros, ¿no? Porque aparte de poder enseñar nuestro material, nuestra futura acción en dicho Salón de la Fotografía es traer a los fotógrafos más significativos de nuestro México contemporáneo y también del histórico, ¿no? Esto ya va a arrancar el próximo mes de junio de este año. Así es que podemos celebrar pues este gran acontecimiento de que después de muchos años logramos hacer el Salón de la Fotografía en Morelos, que vamos a tener invitados no solamente de Morelos, sino de la República y también internacionales. Y pensamos hacer el gran homenaje a nuestro querido maestro que falleció aquí en Cuernavaca, al gran Walter Reuter, fotógrafo eminente de la Guerra Civil Española y después de todo el periodo del general Cárdenas, y siguió en antropología y en historia de México. Gran fotógrafo del cual aprendimos muchísimo de su gran humanismo, y esa es la línea que vamos a seguir, el humanismo y la fotografía. Ay, Pepe, ¿qué algo pasó? que quieras decir para ir cerrando y leer el reconocimiento de trayectoria que le vamos a entregar a Oscar ¿Dónde sus está el amigos reconocimiento? a través de la Comuna de la Palabra, que insisto, somos casi como un grano de arena en las playas y sin embargo somos un grano de arena que se enrosa y que puede decir, aquí estamos. Pepe, Eso. A mí me gusta la figura que manejamos, que somos unos náufragos en una balsa en el mar tormentoso. Andiamo. Pepe, algo que quieras, No, aparte aquí de quejarte del dolor y el malestar del dengue. no, pues es que duele, El duele. dengue está grueso, Sí, a puro duele. paracetamol. Sí, ahorita voy a tomar otro. Oye, Oigo. sí, por aquí, en este momento, ¿hiciste el escrito? ¿Me lo mandan o qué? ¿No? Este escrito que leí, sí, te lo Sí. mandamos, nada más que me lo comparta Oscar, porque Oscar es el que, creo que es el redactor en jefe, como de la Gaceta Renana, cuando el joven Marx se integra a redactor en jefe. Pues termina con la foto de los coches magníficos. Deseo, a petición de Oscar, compartir la pantalla para presentar a ustedes una imagen que es inevitable en esta hora. La imagen de los 4 fantásticos que tuvo a bien capturar el día de ayer en la reunión que tuvieron el buen Willy Álvarez, director del Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Willy Ávila, perdón, un lapsus brutus. Pero es Willy Ávila, el buen hermano de Gerardo Ávila García. Pero ¿y dónde está el texto? El texto. El texto lo tengo en papel, no lo tengo en la computadora. Ese nos lo comparte después Oscar Menéndez. Aquí está el buen Enrique Torres Agatón, Dani Orpan, el buen Toño Berlanga y desde luego Oscar
Menéndez, otro de los náufragos. Entonces, regresando aquí, yo me voy a dar el lujo antes de que el buen Enrique Torres Agatón y José Peguero cierren este modesto homenaje de los amigos a Óscar Menéndez, que dice, aquí lo muestro, y dice, la comuna de la palabra y el Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo otorgan el presente reconocimiento de trayectoria al cineasta, fotógrafo, documentalista y militante de izquierda, no le pusimos viejo, Óscar Menéndez Zavala, por su amplia trayectoria reconocida e indiscutible en los ámbitos antes enunciados y que ha favorecido cultural y políticamente a nuestro país a lo largo de más de medio siglo. Cuernavaca, Morelos, a 4 de mayo del 2022, y la firma de su servidor. Óscar, clap, 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 clap. Agradezco muchísimo este reconocimiento que es de mis compañeros de la balsa que naufraga o no naufraga en el mar tormentoso y llegaremos a buen puerto algún día. Todos llegamos. Llegaremos a buen puerto siempre, tocayo. Muchas gracias por la invitación y un abrazo al querido Óscar. Y desde aquí también quiero hacer un reconocimiento a su extraordinaria compañera Mercedes Pedrero, que ha sido parte fundamental en la vida de Óscar. Y un detalle que no pocos saben, pero Óscar también ha pertenecido al mundo de la lírica. En algún momento pertenecimos al coro del Cotolengo de Santa Eduviges, y eso lo debe recordar bien Óscar cuando organizábamos eventos masivos aquí en Morelos. Logramos formar el coro del Cotolengo de Santa Eduviges. Larga vida para Óscar y para ti, tocayo. Pepe, si es que todavía estás aquí. Creo que ya se desmayó el Pepe. Ha de estar desmayado. Pero de Casi, casi. Casi. Antes de que te desmayes, no sé si quieras decir algo al buen Óscar. Al buen Óscar. Al Óscar, ¿qué va a ser? Mi abrazo solidario, siempre, cariñoso. No más, con eso, Óscar. Vale, cuídate. Pues, estimado Enrique, estimado Pepe, muchas gracias por su participación y colaboración en este merecido y sentido reconocimiento de trayectoria al buen Óscar Menéndez. Larga vida. Con mezcal. Con mezcal para tomar. Litro y medio. Para remedio. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Vale.